Buenos días. Continuando con las clases de las teorías éticas, vamos a pasar ahora a la ética utilitarista, desarrollada durante el siglo XIX particularmente. Esta ética es una ética basada en el principio de utilidad, lo cual para nuestros autores es equivalente a el placer. En el siglo XIX vamos a tomar como partida la caracterización de la época en donde se desarrolla esta ética. Va a haber un auge de la revolución industrial. La revolución industrial es una revolución en el orden del conocimiento, en el orden de la aplicación del conocimiento científico a los fines de la producción de bienes y servicios. Esto va a provocar en varias ciudades europeas y luego en los Estados Unidos un aumento intensivo de la actividad industrial con la concentración de las ganancias y del capital en manos de unos cuantos, lo que va a dar origen a una nueva clase social empoderada, a la cual se le dio el nombre de burguesía capitalista. La burguesía capitalista estaba constituida por unos cuantos, muy pocos, que vieron acrecentar sus riquezas con el aumento y el auge de la producción industrial. En su mayoría eran los dueños de las fábricas y que para poder, aumentar su capital, tuvieron que también aumentar en el orden social las desigualdades sociales, políticas y económicas. En este sentido, podríamos decir que como producto de la revolución industrial y por lo tanto del capitalismo, se van a profundizar esta lucha de clases entre pocos que tenían mucho, la burguesía, y muchos que tenían poco, que comenzaron a vivir en condiciones infrahumanas de hambre, pobreza, falta de educación, salubridad, etcétera, etcétera. A raíz de esto es que vamos a tener un desbalance en cuanto a la distribución de las riquezas y en cuanto a la distribución del bienestar general. ¿Sí? Unos pocos que van a tener mucho y muchos que van a tener poco y que van a confrontar a el pensamiento moral de la época. En este sentido, la pregunta central de la ética o el tema al cual deberá dar respuesta la ética filosófica es cómo resolver el tema de la felicidad, que ya lo había planteado Aristóteles, pero no solo para unos cuantos individuos, sino para toda la sociedad. Cómo promover el bienestar general, cómo hacer que todos alcancen no solo la satisfacción de sus necesidades, sino también el placer, el bienestar. Jeremías Bentham fue uno de los primeros pensadores que tuvo la lucidez de ver que las acciones humanas y por lo tanto el fundamento de las normas y la razón de ser de las instituciones tiene que ser juzgada en función de la utilidad que proporcione. En este sentido, utilidad va a ser equivalente a placer y a ausencia del sufrimiento en las personas. Por lo tanto, desde el punto de la ética, podremos decir que todo acto humano se va a evaluar en función de que produzca o favorezca el placer y evite el sufrimiento de las personas. Jeremías Bentham considera que los placeres
se califican de acuerdo a su durabilidad y en cuanto a su intensidad. Por eso la famosa frase de Bentham va a expresar que la naturaleza nos ha colocado bajo el gobierno de dos soberanos. Ellos son los que deciden lo que está bien y lo que está mal, el dolor y el placer. Y ellos son los que nos van a señalar qué es lo que debemos hacer. Algo será bueno en la medida en que incremente el placer y algo va a ser malo en la medida en que incremente el dolor, lo cual lleva a un cálculo, ¿sí?, de utilidades. Podríamos caracterizar entonces a la ética utilitarista como una ética, en primer lugar, consecuencialista. Esto significa que el bien moral se va a definir por las consecuencias de las acciones y no por la intención de quien las realiza, como era en el caso de Kant, o por el mero cumplimiento del deber, como postulaba la ética kantiana. Por otra parte, es una ética hedonista. En este sentido, el término hedone hace referencia a el placer. Y para los hedonistas, para los utilitaristas en este caso, la felicidad es entendida como la búsqueda del placer, ¿sí?, y del bienestar. Además, es una ética colectivista, puesto que el bienestar económico debe ser pensado en función de la mayoría de los miembros de la sociedad y no de unos cuantos pocos o del individuo en particular. De allí es que él va a postular el principio de utilidad, según el cual se debe procurar la mayor felicidad para el mayor número de personas. Por su parte, John Stuart Mill, siguiendo las ideas de Jeremías Bentham, va a poner unos límites a este principio de utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto que debemos procurar el bienestar de la mayoría, pero ese bienestar de la mayoría siempre va a tener como límite el hecho de que la búsqueda del bienestar por parte de los individuos no ocasionen perjuicio o daño en otros. Por lo tanto, no se trata solo de buscar el placer y el bienestar, sino también de evitar el perjuicio en los demás. Por otra parte, lo que también lo va a diferenciar de Jeremías Bentham es la jerarquización de placeres. Para John Stuart Mill, no todos los placeres son iguales. Entonces, podríamos decir que si bien hay que tener en cuenta la intensidad y la durabilidad de los placeres, también hay que tener en cuenta la distinción entre placeres superiores y placeres inferiores. ¿Cuáles serían esos placeres inferiores? Aquellos que tenemos en común con los animales y que se relacionan con nuestras necesidades naturales, comer, dormir, etc. Pero por otra parte hay placeres que son exclusivos de los seres humanos y que se relacionan con capacidades que son propias del hombre, como las actividades mentales o los bienes espirituales. Por lo tanto, los placeres se van a distinguir de acuerdo en que proporcionen un bienestar superior a aquel que los recibe. ¿Cómo debemos diferenciar entonces entre estos distintos tipos de placeres? Ya dijimos, los placeres inferiores son poco durables en el tiempo, son de poca satisfacción o de fácil satisfacción y son limitados. Y lo que los limita es precisamente que están relacionados con el ser físico, con las capacidades físicas. Por eso solamente se sienten satisfechos con estos placeres los animales o personas que no tienen más aspiraciones que satisfacer sus necesidades corporales o físicas. Por otra parte, los placeres superiores
se diferencian en que permanecen en las personas más allá de la satisfacción inmediata. Pensemos, por ejemplo, en cuánto dura, ¿sí?, la lectura de un buen libro, el haber escuchado una buena, un buen grupo musical, ¿sí?, o el haber estado con personas que nos agradan. Ahora bien, eso se debe a que el hombre tiene aspiraciones que nunca pueden ser totalmente satisfechas. Y ahí es donde podemos ver la diferencia con los animales. Un animal puede ver satisfechas sus necesidades de manera inmediata. El hombre va a ser un eterno insatisfecho. De ahí la famosa frase de John Stuart Mill: es mejor ser un humano insatisfecho, es decir, una persona que nunca logra satisfacer sus necesidades espirituales, que un cerdo satisfecho, es decir, que un animal que solamente puede buscar la satisfacción de sus necesidades físicas o corporales. ¿Cómo se garantizaría entonces el goce de esas necesidades? Para Stuart Mill, combatiendo las grandes calamidades que afectan a la humanidad. La ignorancia se la combate con la educación tanto física como intelectual. La enfermedad, colaborando con el desarrollo de la medicina y de las ciencias. Y la pobreza se combate con una adecuada legislación que proteja a los que menos tienen. En conclusión, si la bondad de una acción se valora por las consecuencias que ésta provoca, podríamos preguntarnos: ¿sería bueno, por lo tanto, mentir si con ello evitamos el sufrimiento o el daño a otra persona? La respuesta general del utilitarismo sería que cada situación es única. Por lo tanto, hay que evaluar si las consecuencias de esa acción aumentan el bienestar general y por lo tanto disminuyen el daño. Como conclusión, podemos ver que si bien la ética utilitarista se fija en el bienestar personal y considera que la moral y la ética deben estar orientadas a satisfacer el bienestar de las personas, esto siempre tiene que estar medido por si esas acciones provocan el bienestar general, el de la mayoría, y por lo tanto, algo muy importante, si combaten o no el egoísmo de las personas. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.